Siempre había querido realizar una película sobre esa época, pero no encontraba el material adecuado. Cuando leí El pianista, enseguida supe que era una historia que quería rodar, y la razón de ello era que la descripción de los hechos era muy exacta. Y eso se debe a que lo escribiera inmediatamente después de la guerra. No creo que alguien que escriba un libro 20 o 30 años después pueda recordar con la misma claridad, con tanto detalle, algo que era tan real para mí. Yo viví esa época siendo un niño. Creo que lo maravilloso de esta historia es que no se trata de una perspectiva general de toda la situación, sino que se centra en la lucha de un solo hombre y en la fuerza de un solo hombre durante todos esos hechos. Trata de la nadie puede... No podemos encontrar una explicación, así que resulta muy difícil llegar hasta la verdad. Hay que ser fiel a la verdad del libro, sea cual sea la opinión que uno tiene sobre el tema, sea cual sea la verdad que uno crea. No solo era necesario un buen guión y un buen guionista que supiera escribir sobre ese tema. Tenía que ser alguien especial, porque recordar esa época se hace muy difícil. Mientras escribes el guión, vas recordando, revives ciertos momentos. Estudias las películas, los archivos, que los haya montones, las fotografías, y resulta muy duro. Es mejor tener a alguien con quien quieras compartir ese ejercicio mental o moral, o como quiera llamársele, a ese ejercicio psicológico. Ronnie Harwood es el hombre ideal para ello. En primer lugar, tiene un gran sentido del humor. Recuerdo que siempre estábamos riendo. Fue muy divertido. Pero había momentos en que a él o a mí se nos llenaban los ojos de lágrimas y nos sentíamos estremecidos. Una observación que hice mientras repasábamos todo ese metraje de archivo y las fotos, donde se ven cosas espantosas, es que cuando lo visionas en pantalla y a veces sales temblando, olvidas una cosa, que tenía que haber alguien detrás de la cámara rodando todos esos horrores, fotografiándolo todo. Las personas que lo hacían eran alemanes nazis. Yo incluí un equipo de rodaje en una escena. Aparece brevemente en la película, porque resulta que en el material de archivo vimos unidades alemanas filmando. De modo que debía de haber más de una. Y lo hacían con gusto, con pasión, o quizá lo hicieran fríamente, grabándolo para sus fines militares. Me resulta difícil de entenderlo, pero algunas de esas secuencias estaban escenificadas, estaban grabando su obra maestra. No olviden que Roman era naturalmente una maravillosa piedra de toque, porque él había pasado por lo mismo, solo que en Cracovia. La película se sitúa en Varsovia, así que siempre le tenía a él para guiarme. Él lo sufrió en carne propia, vivió allí, era un niño. Vio cómo se llevaban a su madre a Auschwitz para no regresar más. Conoció todo ese horror. Mucha gente me pregunta si me resultó muy difícil rodar una película como esta. Revivir esa clase de acontecimientos que yo había vivido. Preguntan si me resultó muy triste rodarlo. Y yo les contesto enseguida que no me resultó nada difícil. En el plató tratas con máquinas, tratas con personas que son actores disfrazados. Hay un equipo de rodaje a tu alrededor. Aunque no se vean en pantalla, hay mucha gente detrás de las cámaras. Desde un punto de vista técnico, fue muy difícil rodar la película en Varsovia, pero me parecía esencial que se rodara allí. Ciertas secuencias de la película tienen lugar en la Varsovia de antes de la guerra, y hay otras que ocurren en una Varsovia en ruinas. Ya no existe ni una ni la otra. Varsovia fue totalmente arrasada por los nazis. Primero hubo los bombardeos de Varsovia, luego vino la sublevación del gueto, después la sublevación polaca y finalmente, lo poco que quedó después de que los alemanes hubieran evacuado a toda la población fue destruido con dinamita y lanzallamas. De modo que, después de la guerra, no quedaba nada. Lo que se ve aquí ahora en Varsovia fue reconstruido con un estilo de arquitectura diferente, a excepción de una zona, al otro lado del río, donde el ejército soviético
se quedó sentado hasta que se sofocó la sublevación polaca. Como no se trataba de una sublevación comunista, se negaron a ayudarles. Esa parte de Varsovia era una zona muy pequeña, llamada Praga. Conserva edificios y calles de la época. Aún están marcados con los impactos de metralla, etc., pero siguen en pie. Así que usamos esa parte para determinadas escenas de antes de la guerra, ayudados por el trabajo de nuestro diseñador de producción, Alan Starsky, quien construyó los muros del gueto en torno a ella y dispuso algunos edificios en las zonas donde ahora hay edificios nuevos. Así que se recreó toda esa zona, teniendo muchas dificultades. Temía que resultara molesto para los vecinos de algunas de las zonas edificadas donde rodábamos de noche. En primer lugar, la gente mayor estaba conmovida por las imágenes de la guerra. Y a los jóvenes, al oír el nombre de Roman Polanski, les emocionaba ver lo que hacíamos. De modo que nos fue muy bien trabajar en Varsovia. Sentíamos cierta aprensión, porque esa parte de Varsovia está habitada por un personal un poco complicado, pero no tuvimos ninguna dificultad. Se diría que incluso ellos estaban en la onda de nuestra película, a excepción de algún borracho que de repente me veía y se acercaba para besarme en la boca. Pero aparte de eso, no encontramos dificultades. Las otras zonas de la ciudad, las otras calles, se construyeron en un solar de los estudios Babelsberg y fueron diseñadas enteramente por Starsky. Se construyó una zona enorme. Y finalmente están los escombros, que ya no se ven por ninguna parte. Me dijo, tenemos que averiguar dónde encontrar las ruinas. Y viajamos por toda Europa para localizar ruinas. Lo único que encontramos fue un cuartel ruso cerca de Berlín que se iba a derribar. Así que obtuvimos permiso para derribarlo. El trabajo del escenógrafo y de Roman consistió en decidir cuánto había que destruir de cada edificio. Había sido un cuartel del ejército soviético y llegamos a un acuerdo con la empresa propietaria de las calles para derribarlo. De modo que creamos nuestros propios escombros. Sencillamente, destruimos una parte de la ciudad. Lo que yo personalmente quería conseguir era la recreación de un determinado ambiente con el vestuario, empezando por el uso de determinados colores. Empezar con una película llena de colores, de los típicos colores de los años 40, es decir, marrones, rosa salmón, rojos y hermosos amarillos, y luego perder completamente el color. De modo que cuando los personajes están en el gueto y asistimos a esas escenas de tristeza, no vemos colores. Es muy monocromo. Por supuesto, ellos tuvieron que investigar a fondo. Yo también lo hice. Y hay que decir, y para gran satisfacción nuestra, que tuvimos en cuenta hasta el más mínimo detalle. A veces nos llenaba de gozo encontrar ese mínimo detalle de la época y corregir nuestra primera idea para que fuera exactamente como el original. Ellos dos ya habían trabajado en otras producciones situadas en la misma época. Pero yo realmente no quería que se nos pasara nada por alto. Así que también contratamos a expertos sobre esa época. Hay personas que se dedican a esto profesionalmente y que están muy bien preparadas. Son auténticos eruditos en la materia. En Inglaterra, en Francia, en Alemania y aquí. Trabajamos mucho con ellos. A pesar de que tanto Alan Starsky como Anna Shepard conocían perfectamente el aspecto que tenían los lugares y cómo se vestía la gente, a veces yo recordaba detalles sobre los que les cuestionaba. Roman recuerda su pasado y tiene una imagen muy específica de ciertas situaciones grabadas en su memoria. Yo tenía que conseguir esas imágenes que él esperaba ver. Resulta muy emotivo.
A veces manteníamos discusiones muy divertidas y en otras ocasiones airadas, cuando yo intentaba demostrar que había alguna discrepancia. Suponía que era un hombre bastante acomodado, porque se impacienta, no sé, se acuerda de otros tiempos mejores. No se trata de alguien pobre, ¿entiendes? Yo creo que, disculpa, pero yo creo que parece demasiado acomodado. Creo que debería tener un aspecto más raído. Vale, pues ya lo Debería cambiaré. vérsele harapiento. Preferiría ver a un hombre que haya estado acomodado. Siempre me siento muy nerviosa cuando le muestro un nuevo grupo de actores o antes de una escena importante, porque él sabe instintivamente si está correcto o no. Hay un detalle que tengo totalmente grabado en la memoria, y es el aspecto y tamaño del brazalete con la estrella de David. Tuve una lucha continua sobre el ancho que debería tener, pues su anchura variaba, aunque los alemanes hubieran estipulado sus medidas. La gente los llevaba de distintos tamaños. También era muy específico el diseño de la estrella. Esas cosas las recuerdo perfectamente. Mi estilo es intentar siempre ser muy auténtico, pero con esta película todo era muy específico porque Roman recordaba esos tiempos y lo recordaba muy bien. De modo que todo era un reto cumplir con lo que él esperaba. Hacía que mi trabajo fuera aún más emocionante. Intentamos contar la historia tal como ocurrió. Eso exigió mucha humildad por parte de todos los implicados, sobre todo de mí, el director, pero también del director de fotografía. Sabíamos que la fotografía tenía que ser sencilla, discreta, con una iluminación discreta. Todo debía resultar invisible. Toda la técnica, todos nuestros trucos, había que olvidarlos. Teníamos que centrarnos en las personas, en los personajes. Al menos aquellos de nosotros que recordábamos esos tiempos. Contarlo tal como fue, ni más ni menos. Después de proyectarme la película, Roman se acercó y me dijo, eso me ocurrió a mí, eso lo viví en carne propia, eso lo vi. Y caes en la cuenta de que casi todo lo que ocurre en la película proviene de la infancia de Roman Polanski. Es su vida, es lo que él padeció, lo que él vio, lo que él sufrió, lo que él es. Recurrí a muchos de mis propios recuerdos. Por ejemplo, cuando una mujer le preguntó algo a un oficial alemán y este sacó su pistola y le disparó. Otra de las escenas que recuerdo de mi infancia, Baudienst, junto con otro niño que era más joven que yo. Bueno, sus padres habían sido deportados antes y vivía con nosotros porque mi padre y yo decidimos cuidar de él. Pues junto con él nos fuimos al límite del recinto. Hacía un día muy soleado y había una calle de unos 10 metros de ancho. Justo allí estaba ese tipo con su pistola, o mejor dicho, con su carabina, y le pedí que nos dejara pasar. Le dije que llevábamos mucho tiempo sin comer, 24 horas sin comer, que solo quería ir a casa a buscar pan y que enseguida volvería. El tipo nos miró y dijo, iros. Yo agarré al otro niño, se llamaba Stefan, y echamos a correr. Y él dijo, ¡no corráis! Cruzamos la calle y entramos en un portal. Yo me sabía el camino. Íbamos por callejones, atravesando patios, escombros, etc. Aquel tipo me salvó la vida. Tenía que usar ese no corráis. ¿Ha visto a Adrien Brody? Sí. Es alto, guapo, Sí. con la nariz larga. ¿Le ha visto?
Roman y yo estuvimos muy unidos, debido a la propia naturaleza de la película y lo personal que era para él, y al papel que yo tenía en ella. Se implica muy directamente, diría que mucho más directamente que cualquier otro director con el que haya trabajado yo, y he tenido el privilegio de trabajar con algunos realizadores de extraordinario talento. Y luego haga para que se vea que está loca, ¿sabe? Roman tiene mucho entusiasmo y una inagotable energía que resultan muy inspiradores. Trabaja como un esclavo y te obliga a trabajar como un esclavo. Yo suelo rendir bastante y él me hacía rendir aún más. Es una situación única puesto que Roman es un superviviente. Había sobrevivido a algunas de las situaciones a las que sobrevivió Spielman. Es un superviviente contando la historia de un superviviente. Resulta muy difícil determinar qué es lo que hace que un hombre sobreviva, pero sospecho que la música le ayudó enormemente. La voluntad de sentarse otra vez ante un piano, en un gran auditorio, con toda seguridad le motivaría y le ayudaría a sobrevivir. Por supuesto, también están tus seres más cercanos y los lazos emotivos que te unen a ellos. Y la familia. Vives para algo que es tu pasión. Y por consiguiente, creo que la música jugó un papel importantísimo en su supervivencia. Entiéndeme, quiero que le cojas las manos. Las manos. Yo le... Sí. Mi pasión es el cine. Esa es mi pasión. Y no realmente el tema en sí. El tema es secundario. Pero un tema como este te da más razones si caben. Creo que el tema inspiró a todos los implicados, desde el director de fotografía hasta el último figurante. Se podía percibir que lo sentían. No sé, el ambiente que se respiraba en el rodaje de esta película fue algo realmente extraordinario. Ojalá pudiera volver a repetirse, porque no ocurre en cada rodaje. Lo cierto es que no recuerdo a nadie que no estuviera totalmente entregado a nuestra causa durante esta aventura. En cuanto a la emoción, pude percibir la reacción del... No sé, Roman me ayudó mucho, guiándome y manteniéndome en esa línea. Estaba muy emocionado por haber conseguido el papel. Y en un esfuerzo por ser lo más auténtico posible, decidí deshacerme de mi apartamento, darme de baja de mis líneas telefónicas, vender mi coche. En resumidas cuentas, perder el contacto con la mayoría de las personas que conocía, aparte de algunos amigos y familiares. Dado que el personaje lo pierde todo, quería vislumbrar hasta cierto punto lo que eso significaba. Así que todo eso lo hice antes de marcharme de casa. Y básicamente me presenté aquí con lo opuesto. Dejé de escuchar mi música favorita y de ver la televisión. Recibía clases de piano a diario porque era muy importante para Roman que aprendiera a tocar y así poder utilizarlo. Por suerte pude aprender bastante deprisa. Practicaba continuamente. Dejé de comer porque el personaje prácticamente no comió durante mucho tiempo, así que tenía que comer menos. Me adelgacé unos 15 kilos. Era mucho. Tuvimos mucha suerte al encontrar a un actor que tocara el piano. No es que sea un pianista, pero sabe tocar. Así que le proporcionamos una preparación intensiva. Cada rato libre durante el rodaje lo pasaba con un profesor de piano. Tenía un piano, o al menos un teclado en su roulotte. Cada vez que abandonaba el plató, se iba a practicar todos los temas que le habíamos indicado. Por supuesto que se preparó durante varios meses antes del rodaje. Y eso pareció bastar para las pocas escenas en que se le ve tocar. Sabíamos exactamente qué piezas serían necesarias y estudió mucho para aprendérselas. Era muy importante para Roman.
Y ahora me alegro mucho de haber aprendido a tocarlo porque aún puedo tocar algunas piezas. Representó un gran desafío. No sé, crecí mucho a partir de ahí. Creo que el hecho de que Spielman fuera un gran artista le ayudó mucho en la vida real, ya que el oficial alemán que le salvó la vida se interesó por él, y hay fragmentos de su diario publicados en el libro de Spielman. Si a alguien le interesa, encontrará ahí más detalles. En cuanto a los alemanes, los que hacían de oficiales alemanes interpretaban un papel, son actores. Recientemente, organicé un pase de la película para el equipo y para los actores en Babelsberg. Y vi a esos chicos sin su uniforme. Bueno, la verdad es que ya los había visto brevemente en el casting, pero luego los vestimos enseguida de nazis, llegando a cambiarles el peinado, a teñirles el pelo, vistiéndoles de uniforme y convirtiéndoles en auténticos nazis. Esas eran las personas con las que yo convivía en el plató. Eran los monstruos alemanes de la película. Y entonces, en ese pase, los volví a ver sin sus atuendos. Algunos de ellos llevaban el pelo teñido de rubio, llevaban pendientes, gafas. Eran personas realmente encantadoras, deliciosas. Eran muy amables. Y eso me estremeció, porque pensé que todas esas personas que vimos durante la guerra, llevando a cabo los actos más despreciables, podrían haberse vestido y podrían haber tenido el aspecto de los actores que vi. En realidad fue como caer en la cuenta de, no sé, caer en la cuenta de que cualquiera es capaz de cualquier cosa en un momento dado de la historia. ¡Quiero ver su documento!